Muy bien, muchachos, miren, vamos a resumir. La semana pasada habíamos estado viendo lo que era la simetría. Cuando nosotros hablamos de una simetría, básicamente hablamos de lados donde al colocarse figuras, posiciones de objetos, formas, qué sé yo, pues las distancias resultan siendo las mismas, ¿no? Se dice, por ejemplo, del rostro humano que si usted lo divide por la mitad, no sería simétrico. Es decir, no tenemos nada igual. Y que si por el contrario se buscase la simetría en el rostro de una persona para ver si es mucho más bella o no, pues resulta ser algo bastante no agradable a la vista porque no estamos acostumbrados quizás a ello. ¿De acuerdo? Pues bien, los griegos, por ejemplo, buscaron mucho esto de la simetría y también buscaron el hecho de que se den figuras que tengan una vista, digamos, muy bonita hacia las personas, ¿no? Entonces ellos, digamos, en las figuras rectangulares, buscaron que una de las figuras que tenga las formas más, digamos, eh, apreciables a la vista, más cómodas a la vista, pues tenga unas medidas de tal forma que a todos les agrade, ¿no? Y entonces apareció el famoso número áurico. El número áureo es aquel número que justamente tiene una proporción entre el largo y el ancho de un rectángulo. Ustedes pueden buscar un poquito más información acerca del número áureo. Pero bien, la simetría en este caso simplemente es ubicar un punto que puede ser, por ejemplo, un punto medio, de tal forma que usted pueda decir que la distancia entre el punto de referencia tomado hacia el otro punto, pues es un punto de simetría. Y si hay puntos de simetría, definitivamente sabemos nosotros que en las figuras planas, mediante la unión de puntos, nosotros, pues, ¿qué es lo que tendríamos, no? La unión de puntos me da una figura. Entonces, y yo creo que en algún instante le decía, ¿no? No sé si en este salón, pero yo le decía, alguno de ustedes a lo mejor los fines de semana o durante la semana, su papá, su mamá tiende a comprar periódicos y hay una sección que es justamente de entretenimiento, ¿no? En esta sección de entretenimiento aparecen diversos tipos de juegos, como por ejemplo están los sudoku, hay bromas, chistes, ¿no? Que aparecen allí, hay pupiletas, pero también está, por ejemplo, la unión de puntitos, ¿no? Entonces, cuando usted une todos los puntitos, va formándose una figura. Entonces, si la unión de puntos me da una figura, es de pensar que si yo quiero ubicar para una figura algo simétrico, pues también tengo que valerme del criterio de puntos de simetría, ¿no? Bien, entonces, por si acaso la tarea de ustedes estaba ya desde la semana pasada y lo que he realizado simplemente ahora es darles una nueva oportunidad para hasta este sábado, ¿no? Así es que si alguien por allí lo hizo mal, puede entrar y volver a darlo, ¿ya? Bien, veamos aquí. Tendríamos nosotros, primero, la simetría para puntos, que en realidad viene a ser lo mismo de la simetría para figuras, es lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, a ver, aquí en la número 2, hay el punto simétrico a menos 5,-3 respecto de menos 1,1. Pero el punto estará por aquí, ¿no? Sabemos que esta distancia debe ser la misma, si no, no sería simétrico y todo lo demás. Pero ¿cuánto vale ese punto? Bien, la regla me dice que para hallar el punto P' de coordenadas X', Y', ¿sí? En todo caso, componentes, perdón, X', Y'. ¿Cómo se obtiene X'? X' se va a obtener multiplicando este primer valor de X, este es X, siempre recuerden que en las componentes la primera es X y la segunda es Y. Pues bien, respecto del punto de simetría, esto de aquí se va a tener que multiplicar por 2
y luego se le va a tener que restar el x del punto que se ha dado como dato. Es decir, si yo quiero saber cuánto vale x', sería 2 por ¿quién? Por menos 1 menos paréntesis menos 5. ¿Qué es lo que tenemos, creo, por aquí? Aquí está. 2 paréntesis menos 1 menos 5. Por eso, ¿por qué ponen 2 menos? Porque este menos es de fórmula. Aquí está, observe, este menos es de fórmula. Y este menos que aparece aquí es del número. El número no es 5, es un número negativo, es menos 5. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. ¿Correcto? Hay que tener mucho cuidado con él. ¿Alguna pregunta? No, porque sí. Claro, ¿no? ¿Y cómo sería, profesor, para figuras? Pues para figuras es lo mismo. Mire, ¿qué me dice aquí? Del gráfico de calcular las coordenadas simétricas del punto A. Respecto al punto 1,0. Bueno, lo que hacen es en trigonometría, si ustedes han estado viendo ubicación de puntos, y entonces, bueno, pues no, al ubicar esos puntos, de acuerdo a lo que se plantea, ¿no? Siempre decimos que nos planteamos para poder ubicar un punto que en nuestros brazos pues serían la primera componente X y la parte de arriba del ombligo hacia abajo sería pues lo que es la segunda componente, ¿no? Entonces básicamente lo que estaría ocurriendo. Entonces, más que nada, de manera quizás porque hay algunos que se les hace complicado ubicar puntos, ¿no? En el plano cartesiano. Entonces aquí, por ejemplo, yo ubican el punto 1,0, pero no me piden la simetría de B, no me piden la simetría de C, me piden la simetría de A. Si aquí está su imagen, vamos a llamarle a simetría como su imagen. Como cuando usted, por ejemplo, se pone a ver el lago, no sé, se me ocurre, y ve su imagen, ya está, ¿no? Su imagen. Entonces, eso sería la simetría, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hallar? Lo mismo, porque al fin y al cabo tengo un punto nada más. Entonces, este punto A' tendría X', Y'. ¿Y cómo sería? Sería 2 veces el valor de 1, que es el punto referente, digamos, menos este valor de menos 2. Ahí tendría el primer punto. ¿Dónde estaría por aquí? Aquí está, 2 veces 1 menos menos 2, 4. Y para Y también sería lo mismo. Sería 2 por 0, ya que aquí es 0, menos el valor de 3 y saldría menos 3. Quiere decir que el punto de simetría sería 4, menos 3, el A'. Aquí es lo mismo, ¿no? Calcula las coordenadas del punto simétrico del centro de la circunferencia con respecto al punto 1, menos 2. ¿De acuerdo? 1, menos 2. Ya está. Me dan el punto origen. El punto origen es menos 2, menos 1. ¿Ya? Ahora nosotros tendríamos que ubicar el punto de referencia, ¿no? Y el punto de referencia es 1, menos 2. Ya usted lo ubica. No es necesario en realidad porque esto es matemática, ¿no? Pero bueno, aquí estaría más o menos el punto 1, menos 2. ¿Ya? Bueno, aquí creo que han faltado los signos, pero bueno, ya está, ¿no? Aquí es 1, menos 2. Cuestión de colocarle solo los signos. ¿Y cómo se hallaría este punto Q'? Primero el X', ¿no? ¿Cómo sería? 2 por 1 menos 2. Estaría por aquí, ahí está. Tendría 4.
Y el segundo sería 2 para y, ¿no? 2 por menos 1, por menos 2, perdón, 2 por menos 2, menos 1. Ahí está, y saldría menos 3. El punto entonces simétrico sería el punto 4, menos 3. Eso en cuanto a lo que es, digamos, la simetría. En cuanto a la traslación, primero tendríamos que recordar qué cosa es un radiovector. En trigonometría se ve lo que es un radiovector para ubicar seno, coseno, tangente, cotangente, ¿no? Y el radiovector simplemente pues viene a ser algo así como la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Es decir, viene a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De x cuadrado más y cuadrado. Ya está. Teniendo el radiovector allí, creo que eso ya es válido tener, ¿ya? Ahora, la traslación de un punto. La traslación de un punto, por ejemplo, el vector B, un punto B cualquiera de x sub 0 y y sub 0. La primera componente de traslado sería x1, que es el punto que te van a dar como dato, más el punto de referencia, ¿no? La componente del punto de referencia. Y1', que sería el Y1, la segunda componente dato, más la segunda componente del punto de referencia, que también es un valor dato. Veamos aquí, por ejemplo, vamos a trasladar este punto 1,1, bueno, aquí lo ponen como un vector, ciertamente sí, es un vector, en un plano coordenado, dice ya las coordenadas de traslación del punto 2, menos 1. Aquí está el punto 2, menos 1. En dirección de la flecha 1,1. Ya está. Entonces yo quiero trasladarlo. Yo no voy a trasladar toda la figura, voy a trasladar solamente el punto. ¿Cuál es el punto? 2, menos 1. Y al trasladarlo, lo trasladaré más o menos aquí, ¿no? De acuerdo a esta posición. Ya está. ¿Cómo se traslada? Este es tu punto dato y este es el punto referencial. Respecto de él hay que trasladar. ¿De acuerdo? Entonces, respecto de esta flecha, ¿qué parte del origen? Toda la flecha que vamos a tener va a ser respecto del origen. Por eso es que se habla del radiovector. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se va a trasladar? Bien, aquí tendríamos, el x' sería esta primera componente de x más la primera componente del punto referencial, que sería 3. Y análogamente para y, primera componente dato, que es menos 1, más segunda componente de la flecha, sería 0. Entonces el punto de traslación de A hasta A' tendría como componentes 3,0. ¿Correcto? Bien. Entonces, miren, ¿no? Para lo que es simetría, 2 veces el punto referencia menos el punto dato. Menos componente dato, perdón. Para la traslación simplemente es componente dato más componente referencial. Se acabó. ¿De acuerdo? Veamos aquí, ejemplo 2. Piden trasladar, hallar el radiovector, aquí me piden hallar el radiovector del punto resultante de la traslación de A menos 3,2. Si este punto ha sido trasladado siguiendo la dirección de la flecha 0,-8, aquí habría que ubicar los dos puntos, pues no. Tenemos el punto A, menos 3,2, y la flecha aquí. Ahora, siempre la flecha va a salir desde el origen de coordenadas, ¿no? Pero aquí dice, la flecha tiene de dirección, dice, si este punto ha sido trasladado siguiendo la dirección de la flecha 0,-8, 0,-8. Aquí está. Esa es la flecha, por aquí, ¿no? Siguiendo este sentido, más que dirección, por aquí estaría, pues, el punto A'. Y esto sería, pues, el radiovector y aquí estaría la flecha B. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a determinar aquí? Nos piden determinar esta x'. Pero para determinar esta x', yo necesito tener el punto de referencia. ¿De acuerdo? Que es 0,-8. Entonces, ¿cómo sería aquí? El x inicial, menos 3. El x referencial, 0.
Aquí está. Y sería la suma, ¿no? Menos 3 más 0, que sale menos 3. Lo mismo para y. 2 respecto de quién. La otra componente referencial que es menos 8. Y piden la suma. 2 más menos 8 menos 6. Ya está, ya tengo este punto A. Piden el radio vector al final. ¿Y el radio vector qué es? ¿O a qué es igual el radio vector? La raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos todo lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Bien, esa es traslación. Ahora vamos a ver la rotación. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto es la traslación. Y ahora vamos a ver la rotación. Veamos. Hay la diferencia de coordenadas de la posición final de B. Nada más, ¿no? Hay la diferencia de coordenadas. Bueno, cuando hablan de coordenadas, hablan de sus componentes, ¿ya? En realidad deberían ser sus componentes, porque las coordenadas son, básicamente, bueno, que dice ahí la diferencia de, no, las coordenadas X, Y, debería ser ahí la diferencia de las componentes. Yo estimo que debe ser eso, ya, de las componentes. Entonces, aquí tiene B', ¿no? La diferencia de coordenadas. Nada más, ¿no? Y B' va a ser la rotación. ¿Y cuánto se rota? Cuando se rota, el punto 5, menos 3 lo va a hacer, dice aquí, girando 90 grados. Hay rotaciones de 180 grados, 360, son ya de acuerdo a la polaridad, ¿no? Ángulo polar y esas cosas, ¿ya? Entonces aquí, observen. Como el cambio que vamos a hacer es de 90 grados, ¿de acuerdo? De 0 hacia 90 grados. Observe qué pasa con X'. X'. El punto normal es 5, menos 3. Pero ahora lo que vamos a hacer es este menos 3 de Y, le cambiamos el signo, lo multiplicamos por su negativo. Y este 5, si lo mantenemos igual, el ángulo para él no gira, solamente gira uno de ellos. Entonces el nuevo punto B' sería el negativo de Y dejando el X igual. Pero a este negativo de Y ahora resulta ser la primera componente, ¿ya? El negativo de Y sería la primera componente y el X, que no se le hace nada, sería la segunda componente. Como piden justamente la diferencia, bueno, la restamos simplemente, ¿ya? Entonces, para rotar, ¿qué hacemos? Un ángulo de 90 grados, eso va a depender de cuánto se quiera rotar, ¿de acuerdo? Cuánto se quiera rotar. Por ejemplo, en este caso se va a rotar 60 grados, pero se mantiene en todo caso constante uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, dice aquí, hay el producto de coordenadas de A, ya, de A', ¿no? Si dicho punto es resultado de la rotación de 60 grados del punto 1,2 con respecto al punto menos 3,2. Hay un punto referencial que es el punto menos 3,2 y se le va a rotar 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos este valor de A' viene a ser la rotación respecto del punto C, un ángulo de 60 grados. Bien. A', rotación, ¿de qué punto? Del punto 1,2. ¿De acuerdo? Del punto 1,2. X vale 1 y Y vale 2. Es lo que tendríamos, ¿ah? X vale 1 aquí y Y vale 2. Bien, entonces, respecto de C, que es menos 3,2, ¿qué hacemos en este caso? El X sub 0 aquí vale menos 3 y el Y sub 0 vale 2. No sé si aquí lo habrán puesto, pero bueno, aquí solamente tenemos esta traslación, ¿no? No hay rotación. Bueno, aquí lo podremos indicar en todo caso, ¿no? Bien, las coordenadas de este punto será este X sub 0, que es menos 3, ahí lo dejamos igual, y le agregamos este valor de 1. ¿Ya?
Miren, solo para X. ¿Ya? Solo para X. Le agregamos el valor de 1 menos ¿quién? Menos 3, que viene a ser este mismo punto, pero por el coseno del ángulo 60 grados. Todo esto es para X. Y ahora le tenemos que restar, ya, más, dice ya, pero aquí, más ¿quién? 2, que es el segundo X sub 0, menos este 2 de aquí, ¿ya? El 2 es de aquí, perdón. 2 menos este 2 por el seno de 60. ¿Ya? Todo esto es solamente para calcular la primera componente. Vuelvo a repetir. X. Está. El X sub 0 en todo caso, ¿ya? Más, ya, ese es el referencial. Y aquí empiezas a trabajar. 1, que es el de aquí, menos este punto de primera componente referencial por coseno de 60. Menos todavía la segunda componente, ¿no? Que es 2, que es el de aquí, del punto original, menos este punto de aquí, esta componente, perdón, por el seno de 60. ¿Correcto? Operando todo eso, el x' vale 1. Tendríamos que hacer lo mismo para y. Si aquí se tomó menos 3, aquí tendría que tomar ¿cuánto? 2. Ahí está 2. 2 más. Y aquí habría nuevamente que hacer lo mismo que aquí, ¿no? 1 menos 3, pero ya no coseno, sino aquí se toma el seno. Menos lo mismo, ¿no? 2 menos 2, pero ya no con el, miren, aquí es seno, y aquí que va, coseno. Se cambia nada más. Coseno aquí, seno aquí. Seno aquí, coseno aquí. Y bueno, aquí habría que operarlo. En este caso, pues, este valor se anularía, lo mismo que acá se anula, porque es 0, ¿no? 0 pues es 0. Y tendríamos aquí la componente de y, imagínense. Entonces la componente de x' es menos 1 y la componente de y' es 2 más 2 raíz de 3. Piden el producto. Bueno, el producto es multiplicar nada más, ¿no? Y al multiplicar un negativo por un número cualquiera, el otro número cambiará de signo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí, chicos? Por favor. ¿Preguntas hasta allí? Bien. Ahora, aquí, por ejemplo, ustedes... miren, aquí, por ejemplo, ustedes, yo les voy a dar esta parte ya resuelta porque creo que es un poquito yendo a la parte primaria, ¿no? Veamos, miren, me piden calcular el simétrico respecto del punto O, respecto del punto O. Entonces aquí usted tiene las componentes. Yo le voy a decir cómo ha salido esto, ¿no? La segunda sí, porque en realidad aquí sí vamos a perder bastante tiempo si intento hacerlo. Voy a ampliar un poquito más, ¿ya? Ya no aumenta más. Este es todo el zoom que se le puede hacer a esta figurita. Bien, ¿qué es lo que se hace? Simetría respecto del punto O. ¿Cómo es que salió esta figura? ¿Profesor, se movió? No. Dibuja el simétrico respecto del punto O. ¿Qué tendrás que hacer? Escúchame. Respecto, tú tienes las coordenadas. Profesor, no me están dando las coordenadas ni de A, ni de B, ni de C, ni de D, ni de E, ni de O. Sí te están dando, para eso está la figura. Mira, ¿cuáles serían las componentes del punto A? 1,1. De B, 1,2. De C, 2,3. Del punto D, 4,2.
de E 4,1, de O 5,3. Una vez que ya tú tienes los puntos, hallarás primero el simétrico de cada uno de ellos, de B, de C, de A, de E, de B, qué sé yo, y aquí hay 5 trabajos, aquí ya se presenta la forma, nada más. Ya está, ya salió la figura. Sí, pero matemáticamente tú tienes que hallar los puntos de simetría. Y si tú recuerdas, para determinar el punto de una primera componente era 2 veces el referencial menos el punto. Entonces vamos a hallar solo un puntito para que tú veas. Aquí ya vamos a corroborar. Usted tendrá que hallar los otros puntos. Vamos a ver ya un ratito nada más aquí para poder indicarles cómo es que se halló estos puntos. Miren, sí, perdón. Un momentito. Ya está. Y esto ustedes están viendo allí, lo mismo que yo creo, ¿verdad? Bien, ahora sí. Miren, vamos a determinar un punto de simetría. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el punto A, que es el que está más alejado. Miren, ¿no? Para el punto A, ¿cómo sería la simetría? El punto A, primero, ¿qué componentes tiene el punto A? 1,1. 1,1. Y yo necesito las coordenadas del punto O también. El punto O, ¿qué coordenadas tiene el punto O? 5,3. 5,3. Perfecto. Primera componente, el X'. ¿Cómo se calculaba el X'? 2 veces este X sub 0 menos el X dato, que es 1. ¿Y esto saldría cuánto? 9. Y análogamente el Y', ¿no? El Y' que era igual 2 veces el Y sub 0, que es 3, menos el Y dato, ¿no? El Y dato. 6 menos 1, 5. 9,5. Entonces yo voy y lo grafico, mire. 9 y luego subo, ¿no? 1, 2, 3, 4, y ahí está el punto 5, mire. 9, 5. Usted ha tenido que ubicar primero eso, ¿eh? Tener que hacer todo eso para cada punto. No es que, ya qué bonito, ahí está la figurita ahí. No. Tiene que hacer para cada uno de los puntos. ¿Correcto? A ver, uno más por si acaso, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué punto? A ver, el punto E podría ser, este sería el punto A', ¿no? Este es el punto A'. Vamos a hacer para el punto E. Ya, y el punto E, ¿qué coordenadas tiene el punto E? El punto E tiene como coordenadas 4,1. Perfecto, 4,1. Entonces coloco aquí 4,1. Ahora, componentes 4,1, sí, pero yo quiero hallar el E'. Y lo que tendría que calcular sería primero justamente las componentes de X' y Y'. ¿Y cómo sería X'? Sería 2 veces el punto referencial, que es 5, menos el X dato, que es 4. Bueno, aquí tendríamos 10 menos 4, 6. El X' sería 6. El segundo, el Y', sería 2 veces el punto referencial, que es 3, menos 1. ¿Y eso sería cuánto? 5. Entonces el punto de prima sería 6,5. 6 y 5. Ahí está el punto de Y'. Entonces simplemente corroboramos nosotros lo que está ahí. Perfecto. De esa forma ha salido tanto el punto A como el punto E, como el punto B, C y D. Eso tendrían que hacer ustedes. Así que el trabajo de ustedes está en determinar justamente en este capítulo todo ello. Todo ello. ¿De acuerdo, muchachos? No sé si hasta allí está claro, porque
pues más que nada las figuras se van dando, sí, pero en función a todo lo que nosotros vamos haciendo, ¿ya? No es que allá lo voy a trasladar como en primaria, busco un poquito y los cuadraditos los voy subiendo, no, porque son en primaria. Ahora, ustedes tienen la suerte de ver en primer año de secundaria este tipo de ángulos, porque a veces dentro de la universidad muchos jóvenes no ven, se le llama coordenadas polares, cuando hay ángulos 60, 180, 360, y a veces usted le piden trabajar y dice nuevo plano. Giramos todo el plano, nuestro plano de coordenadas, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, y te dicen, trabaje con un plano de giro de, no sé, se me ocurre, 30 grados, y usted tendrá que adecuarse a eso. Entonces es bueno que ustedes tengan esto ahí. Bien, chicos, el día de mañana estaríamos viendo un poquito más sobre esto. No olviden que he dado dos opciones para su tarea. Si tú hiciste bien y si no, bueno, ya que más, ¿no? Estamos en diciembre, así que estoy casi como medio Papá Noel, dándoles todas las facilidades del caso para que puedan cumplir con su tarea. ¿Perfecto? Bien, mañana nos vemos, chicos, Dios mediante. Nos vemos, mis, cuídense, gracias con todos.